Muy buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos el día de hoy. Este de aquí es casi nuestro último, más bien nuestro penúltimo webinar y nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy toca el turno del webinar Creando interfaces humano-computadora con señales mioeléctricas, que estará a cargo del ingeniero Alexis Jiménez, de quien me voy a permitir dar una pequeña semblanza acerca de él. Alexis es ingeniero en biónica, egresado por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es estudiante de maestría en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación y su experiencia se enfoca principalmente en el desarrollo de sistemas embebidos, adquisición de señales biomédicas y machine learning integrado o aplicado a interfaces humano-computadora. Es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Alexis. Te recuerdo que este webinar tiene una duración de aproximadamente 45 minutos y a todos los asistentes del día de hoy les recordamos que en el chat pueden estar poniendo sus dudas a lo largo de este webinar, las cuales revisaremos al final del webinar. Y también les recuerdo que el link de asistencia se pone en el chat hasta el final del webinar y ese link se queda abierto por alrededor de 15 minutos para que registren su asistencia. Sin más por el momento, dejo el micrófono a cargo de Alexis para que nos comparta su tema del día de hoy. Adelante, Alexis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Els. Este, pues, como ya escucharon, voy a hablarles acerca de cómo crear interfaces humano-computadora. Realmente este va a ser un enfoque propiamente en señales mioeléctricas. Pero antes de comenzar, pues vamos por los fundamentos. Realmente, a lo largo de de los años, se han ido creando distintas formas de comunicarnos con la tecnología. Y la forma en la que nos comunicamos con la tecnología es lo que nosotros denominamos interfaces. Entonces, actualmente existen ya interfaces que conocemos, que usamos todos los días, por ejemplo, un cajero automático. Por ejemplo, el cajero automático tiene cosas tan simples como una pantalla, un teclado, en algunos casos también tiene para la tarjeta, leer QRs o demás cosas por el estilo. Y ciertamente cada una de estas, a su manera, es una interfaz, porque es una manera en la que nosotros nos comunicamos con la tecnología. Entonces, si nos ponemos estrictos, realmente estas ya son interfaces humana-computadora. Pero ciertamente ya yéndonos más por el área del de lo que hemos visto en películas y demás, y ya en situaciones más a futuro, pues nosotros podemos pensar en los cascos de VR, en los controles, y en algunos autores empiezan a hablar de cosas como interfaces naturales. Una interfaz natural es básicamente aquello, es una forma de comunicarnos con la computadora de una forma un poco más natural, como lo haríamos con cualquier otra persona o en todo caso con un animal. Que a nuestro perrito o demás le decimos así de, oye, ay, qué bonito estás, o ven para acá, o esto, lo otro. Y ejemplos de ello, pues, han sido Alexa y demás. Eh, y de hecho, estas interfaces, ya si nos ponemos a analizarlas, pues recaen en alguna de estas áreas, donde pues, pueden ser señales biométricas, señales de audio o de visión. Y por ejemplo para visión, quién no jugó con un Kinect? Entonces vamos por esta parte, que es cómo vamos a armar nuestra interfaz. Al final del día, como ya les mencioné, la interfaz es la manera en la que nos comunicamos. Y como toda comunicación, pues necesitamos una fuente, un canal, que en este caso va a ser un transductor, y un receptor. Entonces, como ya les mencioné, pues, la fuente va a ser de dónde viene esta información. ¿Qué estamos haciendo nosotros para darle a la computadora la información que necesita o pues el sistema que estemos usando, ¿no? Pueden ser acciones, pueden ser movimiento, tocar algo, por ejemplo, con sus teléfonos, siempre tienen su pantalla táctil, o cuando dicen, ok, Google, Alexa o Siri, esa es la fuente de dónde están sacando esa forma de comunicación.
de ustedes como, así como emisores. Ahora, los transductores vamos a entenderlos como el cómo transformamos esa información de un canal a otro. Porque, por ejemplo, las computadoras sabemos que trabajan con impulsos eléctricos, con unos y ceros, no propiamente con membranas como lo haría un humano o como lo haría un animal. Entonces, pues, ocupamos, eh, digamos que estas maneras de transformar nuestras acciones a señales eléctricas. En este caso, pues puede ser el teclado y el ratón, de los que tuvieron Xbox, el Kinect, el touchpad de una laptop, el touchscreen de un iPad, de un teléfono, o incluso un micrófono. De hecho, cómo se conecta un micrófono a la computadora, pues bueno, nos va a ir dando la información que requerimos. Y pues obviamente a dónde lo vamos a mandar. Entonces, por ejemplo, pues puede ser nuestra computadora, puede ser un microcontrolador para aquellos que les gusta meterse a los fierritos, a la consola, o incluso, de hecho, algunos que son de UPITA. Si no, pues les recomiendo que vayan al laboratorio de pesados. Hay algunos laboratorios bueno, hay algunos CNCs dentro del laboratorio que le llaman em, interfaz conversacional. Básicamente es casi irle platicando a la máquina qué es lo que quieres que haga y pues se vuelve un poquito más sencillo. Y también como dato curioso, pues Perry Parcal, que es la chica que está acá, diseñó sus interfaces con señales del cerebro. Y de hecho es aquí donde nos vamos a centrar más o menos nosotros. Nosotros nos vamos a centrar en bioseñales, pero electromiográficas. ¿Vale? Entonces, ¿qué son las señales electromiográficas? Las señales electromiográficas son impulsos eléctricos que están presentes en nuestros músculos. Cuando nosotros movemos los músculos, cuando hacemos algún movimiento, se genera una corriente iónica a lo largo de todo el brazo, o más bien dicho, a lo largo de todo el músculo. Y entonces nosotros lo que hacemos es colocar electrodos para poder medir. De hecho, electromiografía pues viene de esta parte, de medir estas señales eléctricas. Mío viene ahora sí, de la raíz para músculo. Y grafía, pues básicamente es porque originalmente se hacía con trazos. Se tenían las señales, entonces cuando ves estos trazos, es lo que normalmente estamos analizando. Y entonces, como se comentaba, pues bueno, estos electrodos se colocan a lo largo de los músculos. Entonces, aquí viene la duda. Si yo quiero construir una interfaz que sea humano-computadora, yo necesito saber dónde voy a poner esos electrodos. Entonces, para que esto funcione, vamos a necesitar un punto de referencia que no tenga una señal de un músculo, porque es lo que vamos a ocupar de referencia. Es como cuando queremos decir, bueno, una persona mide a lo mejor 1,70. Sí, ¿con respecto a qué? Pues decimos fácil, respecto al piso. Pero si estamos parados en distintos escalones, pues difícilmente vamos a poder decir que en efecto una persona mide 1,70. A lo mejor lo vamos a ver más bajito o más alto dependiendo de dónde estemos. Por eso ocupamos la referencia. Y entonces ese electrodo de referencia, el que nos va a ayudar a decir dónde está nuestro cero, se coloca en una parte que no haya músculo. Entonces, normalmente se agarran las partes que coloquialmente les decimos los huesitos. Pero, por ejemplo, en el brazo existen dos puntos que pueden ser bastante útiles. Uno de ellos es la apófisis estiloides, que es justo el huesito que tienen aquí en la muñeca, o en su defecto, el epicóndilo. El epicóndilo es el huesito que tienen en el codo. Propiamente existen dos epicóndilos, uno que está hacia la costilla y otro que está hacia afuera. De hecho, es justo este de aquí. Y como les mencionaba, nosotros vamos a medir la variación de iones. Entonces, tenemos nuestra referencia y queremos saber dónde estamos midiendo. Necesitamos medir en la parte muscular. ¿Por qué? Porque si nos vamos hacia donde no tenemos músculo, pues difícilmente vamos a alcanzar a medir algo allí. O la señal va a ser muy bajita. Entonces, al menos para un brazo, vamos a intentar buscar estos músculos de aquí.
la parte donde haya más carnita, si lo quieren ver de esa manera, porque ahí va a ser donde vamos a tener una de las mejores señales. Pero bueno, ¿cómo las vamos a obtener? Si ya bien les he mencionado que se pueden ocupar electrodos, eh, pues bueno, pegar electrodos no lo es todo. Si ya tienen el sistema de adquisición, pues bueno, ya lo hicieron. Existen distintos sistemas de adquisición de señales que ya están estandarizados, que los venden de manera comercial. Por ejemplo, están los módulos de Arduino, están la Army Ovan, me parece que no estoy seguro si la venden todavía. Igual hay algunas marcas, pero obviamente son muchísimo más caras. La otra, como buenos estudiantes, es decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a construir mi propio sistema. Entonces, si uno quiere crear su propio sistema, pues entonces necesita una serie de pasos que tiene que hacerle a la señal antes de que siquiera llegue a donde vamos a recolectar nuestras señales. Entonces, normalmente vamos a necesitar una serie de amplificadores, un convertidor analógico digital y un sistema de transmisión de datos, porque pues, ciertamente vamos a necesitar guardar esa información en algún lado. Y este es a grandes rasgos el esquema general. Entonces, nosotros tenemos nuestra señal y vamos a pasar por un filtro de ajuste a cero. Es muy importante, ahorita les explico por qué. Pasamos a un amplificador de instrumentación, a un filtro pasabanda, a un filtro rechazabanda, a un amplificador extra y ahora sí a nuestro convertidor de señales. Este convertidor de señales lo que va a hacer es transformar la señal que está llegando, ceros y unos, para que lo entienda un microcontrolador, una computadora, una consola o donde lo vayan a conectar. Entonces, tienen que tener en cuenta de que cuando nosotros tenemos señales, pueden estar hacia arriba o hacia abajo. Me refiero a que no siempre están centrados en cero. Y lo que hacen los amplificadores es que como nuestras señales eléctricas son tan chiquitas, son tan pequeñas, que nosotros necesitamos amplificar por cientos. Entonces, si nuestra señal no está centrada y está ligeramente arriba, al multiplicar por cientos, vamos a tener una señal que está, nosotros le llamamos saturada. Y no van a terminar viendo nada. Van a estar viendo una línea recta en uno y eso pues no nos sirve. Entonces, por eso necesitamos primero nuestro filtro de ajuste a ceros. Nuestro amplificador de instrumentación realmente es un circuito que nos sirve de protección. ¿Por qué? Porque al final del día estamos trabajando con personas y tenemos que tener cierto cuidado cuando trabajamos con ellos, porque si no, puede ser que a su compañero de tesis o al que estén agarrando de experimento le puedan dar un toque, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues bueno, los pueden mandar hasta el hospital. Por eso utilizamos un amplificador de instrumentación. Sirve como aislante y además pues, nos ayuda a tener cierta seguridad dentro de nuestro circuito. También dentro de esto tenemos los filtros pasabanda y rechazabanda. ¿Por qué? Porque no todo lo que adquirimos con nuestros electrodos es una señal útil. Por ejemplo, cuando estamos hablando en una habitación y hay más personas, no solo escuchamos a la persona que está hablando, sino también el ruido que hay alrededor. Algo similar pasa con señales mioeléctricas. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder concentrarnos o poder aislar la señal que nos interesa. En este caso es la de los músculos. Y todo lo demás lo desechamos. Entonces, para eso vamos a intentar hacer que nosotros nos fijemos solo en las frecuencias a las que trabajan los músculos. El 95% de la información que arrojan los músculos están en frecuencias entre 400 y 500 Hz. Hay información antes de eso, sí la hay, pero pues podrían o no omitirla dependiendo de qué aplicaciones estén usando o qué es lo que intentan diseñar. Y el filtro rechaza banda justamente nos ayuda a filtrar las señales que no nos sirven, pero que están en nuestro rango. Por ejemplo, ahorita dijimos que la información que necesitamos está hasta los 500 Hz. Entonces, puede que haya información antes, en 50-60 Hz, que es la línea de electricidad de las casas, en general del país, que es información que no nos sirve, que nos funciona, que es más bien
ruido para nosotros. Entonces necesitamos quitar esos 50, 60 Hz que están por ahí colados. Entonces para eso ocupamos un filtro rechazabanda. Y obviamente, pues para el final ocupamos un amplificador, ya para ajustarlo y tenerlo como con la resolución que queremos. Y finalmente, cuando esta señal ya llega al ADC, a partir de allí ya podemos empezar a convertirlo a señales. Y bueno, ya una vez que hicieron todo esto, pueden empezar a sacar señales. En este caso, pues, cuando nosotros diseñamos esta interfaz brazo-computadora, pues lo que hicimos fue tomar distintos canales a lo largo del brazo. ¿Por qué? Porque los movimientos de una mano no dependen solo de un músculo, sino dependen de varios. Por ejemplo, si ustedes doblan la palma de su mano hacia ustedes, realmente lo que se contrae es la parte interna de su antebrazo. Cuando ustedes echan la palma hacia atrás, lo que se contrae es la parte de detrás de su antebrazo. Entonces, pues distintos músculos se activan. Y nosotros ocupamos alrededor de 8 canales. De hecho, aquí están todos los 8 canales, los pueden ver. Cada columna es un canal. Y en cada fila pueden ver cada uno de los gestos. De hecho, están en orden. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Están ordenados igual en estas gráficas. Y como pueden ver, distintos músculos se activan cuando distintos gestos se hacen. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a utilizar para generar clasificadores. Claro, nosotros al momento de diseñar un clasificador tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar un conjunto grande, pero muy grande de muestras para poder entrenar. Y las muestras se ven más o menos así. Son muestras alrededor de 200 milisegundos para que pues, nosotros tengamos chance de reconocer. Entonces, como les mencionaba, si ya tenemos nuestras señales, ¿qué toca? ¿Cómo transformamos ahora estas señales en acciones? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un teclado, sabemos que si presionamos alguna tecla, si estamos escribiendo, pues van a aparecer esas letras en nuestro texto. ¿Cómo le hacemos para transformar, por ejemplo, cada movimiento como si fuera una tecla? Necesitamos un sistema de clasificación o dependiendo de la aplicación que estén haciendo, pueden variar este sistema, ¿no? De hecho, la investigación de señales mieléctricas empezó alrededor del 1940 y algo, en donde realmente lo único que detectaban era si estaban activas o inactivas las fibras musculares. De hecho, un buen ejemplo está justo aquí. En la primera fila podemos ver una posición basal, es decir, cuando la mano no está haciendo nada. Pero cuando movemos la mano, cuando hacemos esfuerzo con la mano, podemos ver cómo ciertos canales empiezan a tener estas variaciones. Y es justamente lo que queremos, es esta activación lo que queremos ver. Entonces, si lo que quieren es simplemente activación, pues basta con que pues, así se pueda sacar, por ejemplo, la integral de estas señales, ¿no? Y si no, pues en todo caso, si necesitamos algo más complejo, pues ahora sí ya necesitamos pensar en si vamos a ocupar algo como Machine Learning o Deep Learning. Y bueno, en el caso del Machine Learning, la diferencia principal que hay es que uno extrae las características y en el otro uno deja que el algoritmo o que el modelo extraiga sus propias características de manera automática. Bueno, dependiendo de qué tan complicada sea la acción que ustedes quieran realizar, pues entonces va a ser el algoritmo que van a tener que usar. Y también necesitan tener en cuenta qué tantas señales tienen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar de entrenar un modelo de Machine Learning que uno de Deep Learning. El de Machine Learning normalmente ocupa menos datos que un modelo de Deep Learning. Y esto, pues dependiendo de cómo estén de tiempo, si están haciendo una investigación o si están haciendo un prototipo, pues les puede ayudar. Porque si no, de pronto se pueden sentir estancados en el aspecto de que, pues es que no salen, no está llegando a las métricas que querían o algo por el estilo.
Entonces hay que tener en cuenta un poquito eso. También otro detalle a tener en cuenta es qué tanto pesa cada modelo, porque no es lo mismo que yo intente meter una red neuronal súper tocha, súper fuerte, grandísima de un modelo de deep learning en un Nokia del año pasado o del año antepasado, ¿no? Entonces, necesitamos considerar realmente qué aplicación va a tener y dónde va a estar dónde va a estar corriendo este algoritmo. Y bueno, nosotros eh, directamente nos fuimos por lo que son las características de Hutchins. Estas características son, digamos que, lo más básico. Lo que se empezó a checar alrededor de 1993, que fue cuando se empezó a analizar las señales mieléctricas, pero para clasificación, para tratar de identificar gestos. Antes de eso, lo único que se hacía era identificar si estaba encendido o apagado el músculo, por así decirlo. Y entonces, pues, estas características son estas cuatro básicas. Es el largo de onda, wavelength, el valor promedio, que es el MAP, el cruce por ceros y el cambio en signo dependiente. Entonces, para comenzar, el largo de onda es como si nosotros tomáramos esta senoidal, la tomáramos de cada extremo y la estiráramos. ¿Esto que nos va a dar? Nos va a dar una medida de longitud. Entre más crestas y valles tenga esta señal, obviamente esta longitud va a ser mayor. Y, pues, obviamente, si la señal es menos ruidosa, más pequeño va a ser este valor. Por ejemplo, si nos regresamos aquí un poco y tratáramos de estirar cualquiera de estas, por ejemplo, si tomamos de las primeras, nos vamos a dar cuenta de que es casi el mismo largo que el largo de la ventana. Pero en los casos de abajo, si nosotros tratáramos de estirar alguna de las que tienen variaciones, que podemos ver que el canal tiene activación, pues nos vamos a dar cuenta de que entre más estiremos, más se va a salir de este largo de ventana. Porque ciertamente este, todas las variaciones pues, van a hacer que este largo de onda sea más largo, larga la redundancia. Ahora, tenemos también el valor promedio absoluto. Como su nombre lo dice, es un promedio. Pero aquí tiene una pequeña peculiaridad. Nosotros tomamos el valor absoluto porque si nosotros tomásemos el promedio en general, nos daríamos cuenta de que estaría centrado en cero. Por ejemplo, en el caso de una señal estaría centrado en cero. Y en varias señales miográficas pasa algo similar. De hecho, cuando trabajas con señales, es muy típico que si tú promedias, se vaya a cero o cercano a cero. Entonces, hay que tener cuidado con esos detalles. Y entonces, por eso normalmente se trabaja con los valores absolutos. Y de esa manera, por ejemplo, sabemos que el seno oscila entre -1 y -1, entre 1 y -1. Si nos vamos a valores absolutos, iría entre 0 y 1. Entonces, el promedio quedaría a la mitad, es decir, en 0.5. En el caso de los cruces por ceros, aquí ya se viene un poquito más curiosa la cosa. ¿Por qué? Porque en el cruce por ceros, como su nombre lo indica, es cuántas veces la señal cruza por el cero, por nuestra referencia, básicamente. Pero ¿qué sucede? Tiene mucho ruido. Digamos que cuando va bajando, hace una pequeña curva, y esa pequeña curva hace que cruce unas 4 o 5 veces antes de volver a bajar. Digamos que sube, oscila unas 2 o 3 veces, baja bien, sube, oscila 2 o 3 veces. Entonces tenemos que tener en cuenta estas pequeñas variaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de juguete, que es esta senoidal, pues no hay gran problema. Pero cuando las señales son muy ruidosas, cuando oscilan tantas veces debido al ruido, podemos llegar a tener problemas. Nuestro conteo puede salir mal. Entonces, justamente por eso necesitamos ajustar un umbral, para saber
¿Cuál es la diferencia que tiene que haber entre pico y pico para que nosotros podamos considerar que esa diferencia cruzó y no que está como oscilando un poco o que es cosa del ruido? Algo similar pasa con el cambio de pendiente. Este básicamente lo que hace es eh, comparar el estado anterior y el que sigue para determinar hacia dónde se está moviendo la gráfica. En este caso, pues las, las fechas nos dicen hacia dónde se está moviendo la gráfica. En este caso, sabemos que va hacia arriba, va hacia abajo. Aquí tenemos un cambio de pendiente, porque al final del día eso es lo que va midiendo la pendiente de la señal. Volvemos a seguir sobre la señal, entonces vuelve a ir hacia arriba. Entonces estos cambios nos sirven para saber qué tanto puede llegar a oscilar esta función. O en todo caso, esta señal, vuelvo al caso, o sea, depende mucho de las características de la aplicación que ustedes quieran hacer y pues también del modelo que quieran usar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita les presenté las más clásicas, las de Hughes de 1993. Sin embargo, en el modelo que nosotros ya llegamos a implementar, tomamos una distinta. O sea, agarramos el cambio de pendiente, agarramos el largo de onda, agarramos el cruce por ceros, pero en vez de el promedio, agarramos la integral. La integral básicamente es cuál es, cuál es el área bajo la curva de la señal. Y entonces nosotros básicamente podemos decir que ese valor típicamente se conoce como energía. ¿Cuánta energía tiene la señal? Nosotros concatenamos esas cuatro características por cada uno de los canales y nos da un vector de entrada de 28. Entonces nosotros, por simplicidad, por practicidad, terminamos armando una red perceptrón multicapa para poder clasificar. Habíamos visto que en el estado del arte esto funciona. Y hablando del estado del arte, justamente algo que sí les puedo recomendar bastante es que lo lean a conciencia, porque realmente es el punto de partida sobre lo que van a estar trabajando. Y también los ayuda para que de pronto no se espanten si las cosas no salen como creían. De hecho, si uno intentaba hacer como em, aplicar otros modelos, se da, se daba de topes porque decía es que salen muy bajos y a lo mejor creíamos que nosotros estábamos haciendo mal el modelo, pero realmente lo que estaba sucediendo era que los modelos no eran óptimos. Por ejemplo, para trabajar clasificación de gestos, lo que son las máquinas de soporte vectorial y las redes neuronales funcionan bastante bien. De hecho, son los dos clasificadores que están hasta arriba. Claro, algunos clasificadores se han hecho un poquito más complejos dependiendo de qué tanto dominen esta clase de modelos, ¿no? Y también qué quieren agregar ustedes. Y entonces aquí se viene lo divertido. Porque si ya tenemos nuestras señales, ya tenemos nuestro modelo, em, pues la pregunta es, ¿y dónde lo vamos a implementar? Porque al final del día no estamos pensando así, pues ya entrené, ya se quedó. No, lo que queremos es implementar, lo que queremos es una interfaz, entonces necesitamos ponerlo en algún sitio. Y ese algún sitio puede ser alguno de estos tres, un computador, un microcontrolador o una FPGA. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El computador, pues bueno, es básicamente una computadora. Puede ser tan potente como ustedes la diseñen o tengan acceso a ellas. Este, puede hacer varias operaciones, puede tener una mayor cantidad de almacenamiento, pueden integrarlo con otras herramientas, pero pues, bueno, necesitan los adaptadores correspondientes y esos no siempre son tan sencillos. Porque, por ejemplo, los ADCs normalmente son estos circuitos integrados con 8 patitas que de pronto dicen, bueno, ¿y yo esto cómo lo conecto en USB a mi computadora? Entonces necesitan un cable especial o necesitan algún protocolo especial, conectarlo con alguna manera, alguna herramienta, conectarlo a través de un puerto serie. Tienen que hacer ciertos trucos cuando quieren armar un sistema completo. Cuando ya agarran este,
algunas cosas que ya están estandarizadas o ciertamente son de alguna empresa, pues puede resultar un poquito más, más sencillo. Por ejemplo, la Mio Band me parece que se conecta por Bluetooth. Los módulos de Arduino pues se conectan directamente a un Arduino y del Arduino pueden pasar a la computadora, pero bueno, ahí es medio trampa, ¿no? Em, Hay otros que se conectan directamente por Wi-Fi, se conectan a la red, los mandan por de alguna manera. Por ejemplo, algunas tarjetas de Texas Instruments hacen envío por bus de datos, lo pueden mandar directamente a un servidor y jalar la información desde su computadora y puede resultar bastante fácil trabajar desde allí, pero depende mucho de lo que quieran hacer. Es, le digo, realmente depende mucho de la aplicación. Ahora, un microcontrolador puede ser también bastante versátil. ¿Por qué? Porque pues están en básicamente todo. Todo lo que no es una computadora tiene un microcontrolador. De hecho, en teoría, una computadora tiene un montón de microcontroladores que terminan siendo el CPU. Pero bueno, los microcontroladores son básicamente un CPU chiquito y ciertamente sirven para bastantes aplicaciones. Es meterse a los fierritos, meterse a decir, bueno, si yo lo quiero implementar en algún robot, pues un microcontrolador me sirve muchísimo más que pasarlo por una computadora el primero, ¿no? O, por ejemplo, como ya mencionamos, pasarlo por un Arduino y que lo procese el Arduino, ¿no? Eh, pero, pues, por ejemplo, tiene sus restricciones y a diferencia de una computadora, no tiene tanto espacio, no tiene tanta potencia como como una computadora y tienen que considerar eso al momento de ustedes estar trabajando en su sistema o en su aplicación. Porque si no, lo que puede pasar es que se pueden ir a overflow, puede crecer su sistema o algo por el estilo. Y uno con el que nosotros personalmente nos metimos, no sabría si recomendar o no, realmente depende de qué tanto les gusta a ustedes meterse en este mundillo, que son las FPGA, que son con puertas lógicas programables. Es todavía más bajo que un microcontrolador, porque al final del día es la base para poder diseñar microchips. Por ejemplo, a la fecha, algunas computadoras ya traen el microchip para poder trabajar con IA, o que los teléfonos dicen con módulo para IA. Y básicamente, como se diseñan estos, es en una FPGA. La ventaja de las FPGA es que son tan personalizables, pueden hacer lo que quieran. Nosotros, por ejemplo, sacamos las características de allí, lo ocupamos como sistema de transmisión a la computadora para que nada más se conectara como si fuera un ratón. Este, También pueden paralizar y hacer los procesos muchísimo más rápidos. Y la ventaja de, por ejemplo, no ponerlo en una computadora o en un computador es que liberan a la computadora de las cargas. Por ejemplo, también soy muy fan de los videojuegos. Y también algunos se habrán dado cuenta de que en algunas consolas, cuando quieren meter cascos de realidad aumentada, lo que te venden es un modulito aparte. Te venden ese módulo aparte, justamente lo que hace es procesar las señales para que ya nada más llegue el dato final a la consola. Entonces, un microcontrolador o una FPGA sirve bastante para que antes de que llegue a lo que quieren controlar, esa parte haga el trabajo rudo, el trabajo fuerte, y digamos que el microcontrolador o la computadora o el sistema que tenga que recibir esas señales no tenga que procesar las señales, sino que ya directamente recibe la información que necesita. Y como les comentaba, hay que tener cuidado, porque realmente estas diferencias pueden influir en su modelo, en el desempeño, ya sea en el flujo de bits, ya sea en qué tan grande o qué tan pequeño puedo hacer un, un data flotante o demás. De hecho, aquí a lo mejor no se aprecia tanto, pero si ustedes se fijan, en la matriz de confusión básicamente nos ayuda a medir en dónde se equivoca el modelo. Si era, si era el gesto cero y lo clasificó como cero o si lo clasificó como algún otro. Y en este caso nos podemos dar cuenta de que
el gesto 3 y el gesto 6 en la computadora los confunde. Y de hecho los confunde bastante. Pero resulta de que en una FPGA, el mismo modelo, con los mismos valores, confunde el gesto 10 y el gesto 6. Y eso es bastante raro, pero realmente esto radica en que la computadora tiene más capacidad de procesamiento a nivel de datos flotantes, es decir, cuántos números puedo poner después del punto decimal contra lo que podría ser contra lo que puede hacer una FPGA. Porque encima tienes que estar trabajando en una FPGA con unos ficheros en binario o en hexadecimales incluso. Entonces se vuelve un poquito más complicado. Los beneficios son buenos a la larga porque ya después lo puedes sintetizar en un microchip, pero depende mucho, otra vez, de lo que vayan a hacer. Y bueno, si después de todo esto aún les quedan ganas de hacer alguna interfaz o si quieren adaptar un sistema completo, lo que sí les puedo decir es que estos son algunos tips, como que definan bien su entrada y su salida para que sepan qué es lo que quieren, tanto medir como lo que van a ofrecer a la salida. Porque, por ejemplo, nosotros en algún principio queríamos medir decíamos, quiero medir señales del músculo. Ah, ok, perfecto. ¿De dónde? ¿Para qué? Originalmente queríamos medir cada posición del dedo, ¿no? Si estaba medio flexionado, completamente flexionado. Eran muchas variables y se volvía muchísimo más complejo el modelo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. También el comprobar por etapas, porque a veces creemos que una parte no está funcionando bien, pero resulta de que el problema lo venimos arrastrando desde antes. También, como les comentaba, consultar el estado del arte o también chequen que sea replicable, porque a veces pasa que a veces funciona y a veces no. Y si a veces funciona y a veces no, entonces algún proceso puede estar fallando en su proceso de diseño. Entonces, regrésense y traten de que siempre que estén haciendo sus experimentos funcione. También en la parte de los bits, la parte anterior fue más bien una advertencia de tengan cuidado con cómo manejan los bits, cómo manejan los tipos de datos, porque no es lo mismo trabajar en computadora, trabajar en un lab, trabajar con una tarjeta, trabajar, por ejemplo, con un microcontrolador o con un CPU, o en todo caso con una FPGA. Y bien importante, tengan en cuenta las limitaciones de su propio equipo. Porque si no se van a quedar como en plan de, bueno, necesito más espacio, necesito algo más potente, pero resulta de que ya agotaron los recursos de la FPGA, del microcontrolador, de lo que sea. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Igual, si quieren consultar algo, por ejemplo, el NEFE es buenísimo para la parte de anatomía, si quieren meterse en esta parte de señales mieléctricas. El Shaltilov, igual les explican cómo funcionan estas interfaces. El Hakonen está también muy bueno para saber cómo procesar las señales. Tiene bien desglosadito qué algoritmos hay, qué métricas se pueden agarrar. Y el Finiomark, pues, cómo elegir esas características. Porque sí, hay formas de elegir características y no todas son las más útiles. Pero bueno, igual si se agradó, pues aquí está la bibliografía. Y pues, y eso, pues hasta aquí es todo lo que tengo para ustedes por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Qué interesante estuvo este webinar. Por aquí, Manuel Agustín Jiménez Palacio nos comenta que en la actualidad existen algunas BD, base de datos, con datos de características de Hodgkins, de referencia en línea, para utilizarla, por ejemplo, en simulaciones con IA. Existen algunas bases de datos, sí, no propiamente de las características de Hodgins. Si bien existen bases de datos, normalmente te dan las señales en crudo. Te vienen las señales o por ventanas o a veces viene incluso la señal completa y tú tienes que hacer los recortes. Y tú ya dependiendo de qué es lo que quieras hacer, pues ya directamente empiezas a trabajar con esas señales. Hay que tener cuidado porque realmente
llegaba a pasar que estas bases de datos dependen mucho del investigador, porque como les mencionaba, hay infinidad de métodos o de formas de extraer señales. Entonces, no es lo mismo que uno ocupe, por ejemplo, una band que ocupar un módulo de Arduino. También no es lo mismo colocar la referencia en un punto que en otro, entonces hay que tener cuidado con los protocolos y hay que revisar siempre los protocolos porque si lo que queremos es nosotros poderlo replicar después, necesitamos pues ocupar las mismas posiciones de electrodos, necesitamos también ocupar eh, la misma, la misma tecnología que usaron. Por ejemplo, se ocuparon uno en específico y hay que tener cuidado porque también muchos diseñan sus propios sistemas de adquisición de señales. Entonces, si no tienes el mismo sistema y quieres intentar hacer lo mismo, puedes hacer el modelo con IA, sí, pero en el momento en el que quieres ocupar las señales y tú diseñarte em, tu propia interfaz, necesitarías que sean las mismas especificaciones o el mismo dispositivo para que funcione. Ok, de acuerdo. En tu experiencia, Alexis, ¿cuál dirías que sería el mayor reto que enfrentamos actualmente para crear interfaces humano-computadora? Bueno, en mi experiencia, pues realmente diría que depende de la aplicación, porque en antaño muchas veces se llegó a desarrollar estas interfaces justamente por las personas que llegaron a perder extremidades. Entonces, al menos las mioeléctricas están diseñadas para personas con movilidad reducida y, y esto debido a que existen otro tipo de interfaces que pueden resultar un poco más cómodas el momento de desarrollarse y de implementarse para las personas en general. Por ejemplo, a veces el tamaño también del dispositivo puede ser un problema, que a veces es demasiado estorboso. Por ejemplo, los Google Glass, no es cierto, los Apple Glass creo que eran, son estos visores de realidad aumentada, son muy estorbosos. Entonces, este, generar estos modelos de IA con todos ya en circuitos embebidos ayuda a reducir bastante el tamaño, pero el hacer que trabajen en todo tipo de entornos es lo que los hace realmente complicados, porque a veces el entorno no es el mismo. Incluso cuando nosotros estábamos tomando señales, si nosotros no teníamos el brazo en la misma posición, a veces las señales salían distorsionadas. Entonces nos daban señales que no eran o no correspondían con lo que teníamos normalmente. Entonces necesitamos que los sistemas sean un poquito más robustos al ambiente y que también sean un poquito más pequeños para que la gente los pueda adaptar con mayor normalidad. Que si no se vuelve un poco incómodo estar llevando algo tan grande. Ok, totalmente de acuerdo. Comunidad, ¿tienen alguna otra pregunta para nuestro ponente el día de hoy? ¿Alguien que quiera participar? Recuerden que pueden poner sus dudas en el chat o abrir directamente su micrófono. Aprovechen. Por aquí, Andrés Borján. Hola, Alexis. Gracias por tu presentación. Yo me gustaría preguntarte qué perspectivas ves hacia futuro acerca del uso de la detección de señales mioeléctricas para interfaces para interfaces humano-computadora. He visto muchos trabajos interesantes, por ejemplo, relacionados a prótesis, por ejemplo, a personas que perdieron miembros, como las manos, así. ¿Tienes algunas ideas? ¿Has leído algunas propuestas de qué puede venir en el futuro al utilizar señales bioeléctricas para estos casos? Sí, de hecho, em, las señales eléctricas son bastante utilizadas porque no dependen tanto de su entorno.
o sea, sí dependen de su entorno, pero no dependen tanto ni tan fuerte de su entorno. Por ejemplo, un sistema de visión artificial depende de los fondos. Algunos, por ejemplo, nos ha pasado que cuando queremos recortarnos, por ejemplo, ahorita con el Zoom, a veces si la luz no es la adecuada, a veces no funcionan también los filtros. Digo, ahorita ya son un poquito más robustos, pero llega a pasar. Algo similar pasa con las interfaces cerebro-computadora. Como resulta de que el cerebro es una masa de neuronas y tiene tantas señales yendo y viniendo, separar las señales del cerebro dependiendo de lo que uno quiere se vuelve complicado. Además de que el cerebro está protegido por el cráneo y el cráneo funciona como una especie de aislante, entonces también lo vuelve bastante complicado. Eh, Ahora, en caso de que dijéramos, no, pues sabes que podemos evitar el cráneo, se vuelve una medición un poco más invasiva. De hecho, en esta presentación les hablé un poquito de los electrodos. Bueno, les mencioné los electrodos, pero realmente existen distintos tipos de electrodos. Los que nosotros usamos son de superficie. Básicamente se pegan y empiezan a medir. Son electrodos de superficie de cloruro de plata. Pero en el caso de otro tipo de electrodos, existen electrodos de aguja para poder tener una señal más limpia del músculo. Esos son un poco más invasivos. Y de hecho, por ejemplo, Neuralink va directamente implantado. Entonces se vuelve sumamente invasivo. Ahora, volviendo al tema del ruido, ¿no? Por ejemplo, no es tan, como resulta de que cuando las personas son amputadas, lo que quedan son remanentes de los músculos y eso se puede medir con facilidad. Porque en el caso de que quisieras medir un nervio, primero para encontrarlo y segundo para saber exactamente a qué correspondía ese nervio. Son tan pequeños que separarlos por hebras, por así decirlo, para saber a qué músculo iban, se vuelve complicado y además es un proceso altamente invasivo. Entonces, em, realmente las interfaces mioeléctricas tienen un gran auge en el aspecto de prótesis. A lo mejor tal vez no tanto en aplicaciones tan comunes, porque justamente es un sistema que va por encima y puede resultar un tanto estorboso. No es tan cómodo como, por ejemplo, llevar un reloj o que los mismos lentes vayan grabando tus manos y puedan hacer algunos gestos. Pero, pues, así, depende de la aplicación. Vale, vale, gracias. Muchas gracias. Gracias, Iván, Alexis y Andrés. Por acá, Samantha nos pregunta para las características de Hutchins, ¿dónde podría consultar más acerca de esa bibliografía? ¿Qué bibliografías? Dentro de las bibliografías, estas de aquí, mm, uno de los que yo puedo recomendar, bueno, los dos que yo recomiendo más son Hakonen y este de Finiomark. No me acuerdo si estaban aquí en IEEE o estaban en Elsevier, pero son son bastante ilustrativos porque hablan acerca desde las señales, justamente cuál es el ancho de banda, en algunos casos dónde ponen los electrodos, variantes de electrodos. Exactamente. El Snowmark va un poquito más en esta parte de selección de características, porque como ya les comenté, las características de Hodgkin se propusieron en el 93. Eso es ya sea unos 30 años, casi casi. Entonces, están un poco desactualizadas. ¿Son básicas? Sí, porque fueron las primeras, pero existen otras técnicas. Y pues dependiendo de qué modelo estés usando o qué estés desarrollando, te convendría más usar unas u otras. Por ejemplo, en este caso nada más hicimos clasificación, pero hay algunos estudios que buscan también determinar la fatiga muscular. Esto pues, puede resultar bastante interesante, por ejemplo, para físico-culturistas, ¿no? Que dicen, quiero llegar al fallo y necesitan saber cuándo se está cansando el músculo. Y entonces ya se meten con características que están en función del tiempo. Estas son solo de forma, por así decirlo, son características temporales, pero hay características que dependen de la frecuencia.
que normalmente son para determinar cansancio muscular o cómo se va estresando el músculo a lo largo del tiempo. De acuerdo. Muchas gracias, Alexis. Me parece que ya no hay más dudas. Por aquí ya les estuve dejando el link. Por favor, me ayudarían a verificar que funcione bien, ya que algunos han tenido algún problema con su link de registro de asistencia. Recuerden que este link se mantiene abierto solo por 15 minutos después de que este webinar termina para que lo consideren y registren su asistencia a tiempo. Sin más por el momento, le damos un fuerte aplauso virtual a Alexis por compartirnos un poco sobre lo que hace en sus proyectos de investigación. Un tema muy interesante. Y antes de que se vayan, permítanme compartirles nuestro siguiente webinar, que estará a cargo, permítanme un tantito, de el maestro en ciencias, Guillermo Chin. Él es actualmente doctorante en oceanografía física en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y es actualmente también un miembro asociado del proyecto Dragonfly de la NASA. Él nos va a estar compartiendo su webinar titulado Buscando Vida en Océanos Extraterrestres y es una gran oportunidad, pues, para conocer un poco más de lo que se hace en este proyecto. Es un proyecto bastante interesante. Y bueno, por aquí les dejo. En breve este flyer estará disponible en nuestras redes sociales para que puedan registrarse. Este de aquí sería nuestro último webinar de este ciclo y eso me lleva al siguiente tema, que sería nuestro Call for Webinars del ciclo B25. Este Call for Webinars está abierto para la comunidad estudiantil del SIC, la comunidad docente también del SIC o del Instituto Politécnico Nacional y también para el público en general que tenga una experiencia sólida pues en los temas que nos interesan. De momento el registro todavía no se abre, pero pueden estar enviando sus propuestas a rie@sicipn.mx hasta antes del 8 de agosto. En breve va a estar abierto en nuestras redes sociales. Y bueno, ¿qué buscamos en estos webinars? Buscamos ponentes que tengan experiencia sólida en inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, bioinformática, robótica, tecnología, sociedad, desarrollo de software o cualquier otra de las áreas que sean afines a las ciencias computacionales o áreas STEM. Cabe destacar que estas ponencias, para quienes les sean útiles, todos nuestros ponentes reciben una constancia válida para retribución social en caso de que sean becarios, por ejemplo, de CONACYT. Y bueno, por aquí está ya el calendario que estaremos teniendo para los webinars del B25 para que también lo tengan considerado. Tenemos, recuerden, dos tipos de webinars. El primero serían los webinars magistrales, que esos están dirigidos pues a personas que tienen una experiencia sólida y una trayectoria sólida también en la industria o en la academia. Y tenemos nuestros webinars, sí, que están dirigidos a nuestra comunidad estudiantil del Centro de Investigación en Computación, que tengan una membresía IEEE vigente para el año 2025. Entre otros eventos que tenemos abiertos hasta el momento, tenemos un taller que es una colaboración entre varias instituciones, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, la rama estudiantil del Centro de Investigación en Computación y la UNAM. Este es un taller que se llama Introducción al Cómputo Cuántico. Se estará realizando del 25 de junio al 9 de julio. Y en estos pues se van a abordar diferentes temas, es tanto teórico como práctico. Y estarán abordando desde las matemáticas básicas, un poquito sobre la computación cuántica, la mecánica cuántica, algoritmos cuánticos básicos, y estas prácticas que se tienen consideradas se van a realizar en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces es una mezcla tanto de clases virtuales como de prácticas presenciales. Por si les interesa, aquí ya se encuentra el código para que se registren. De cualquier forma, esta información también está en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y bueno, por último, también me queda recordarles que tenemos abierta el Call for Papers
para la primera edición de la conferencia en Ciencias Cognitivas y Procesamiento del Lenguaje Natural. Estaremos recibiendo artículos hasta el 23 de junio de este año. La notificación se realizará el 4 de julio y bueno, estos artículos se presentan del 14 al 18 de julio en el marco de la tercera Escuela de Verano de Ciencias Computacionales, Ciencias Cognitivas, Computacionales y Procesamiento del Lenguaje Natural, en la cual también pues se encontrarán una variedad muy amplia de talleres que pueden consultar toda esa información en nuestro sitio web, que es ebccpln.com, ¿vale? Si tienen alguna duda acerca de estos eventos, no duden en hacérnoslas llegar tanto al correo de rie@sic.ipn o también a nuestras redes sociales, o si quieren aprovechar incluso este momento para hacer sus preguntas, pueden hacerlo con mucho gusto. Recuerden que tenemos toda esta información en nuestras redes sociales, así que no se apresuren si no captaron todos los detalles. De nuevo, este sería nuestro próximo webinar, un recordatorio para el Call for Papers que tenemos abierto, el curso de introducción al cómputo cuántico y la convocatoria para webinars B25. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperemos vernos pronto en nuestro siguiente y último webinar de esta serie. Muchas gracias, chicos, y pues buenas noches a todos ustedes.